Muy buenos días, hermanos, buenas tardes, depende de la hora que vean este video. Espero que estén pasando un buen tiempo. Gracias al Señor nos permite continuar con el estudio del libro de los Hechos y vamos a caminar hoy por el capítulo 13, los versos 13 hasta el 52. Un buen trecho, pero que tiene mucha buena enseñanza para nosotros sin duda. Repito, Hechos 13, versículo 13 hasta el 52. He estado recibiendo información sobre lo que ustedes han estado comentando. Algunos me han escrito directamente a mi WhatsApp. Muchas gracias por eso. Gracias por gastar el tiempo en esto. He escuchado que varios hermanos, tanto aquí en Miami como en otras partes de los Estados Unidos y afuera de los Estados Unidos, en Centroamérica, Sudamérica y hasta en Europa, están viendo el video. Me alegra mucho. Muchas gracias por su comunicación. Como siempre les digo, el Señor es el dueño de esto. Lo bueno que tengan, úsenlo, agárrenlo, viene del Señor. Lo malo, bárrenlo por un lado, que es mío y no vale para nada. Gracias por los hermanos de la iglesia Hope Chapel que nos siguen apoyando en este ministerio. Por supuesto, somos parte de la iglesia. Y gracias por todas estas cosas que juntos podemos lograr para que el reino de Dios pueda extenderse por muchos sitios. Saludos a todos, bendecidos. Dios les guarde. Estamos pasando tiempos de mucha agitación, muy rápidos, pero sabemos que el Señor es el dueño de la historia y precisamente el tema de hoy tiene que ver con esa idea. Vamos a leer entonces Hechos 13, capítulo 13, versículo 13 a 52 y comenzamos con este estudio. Vamos a orar. Padre, gracias y por la bendición de conocerte, de poder tenerte como nuestro Padre, de poder contar con el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y gracias por Jesucristo, que estuvo dispuesto a bajar de su gloria, vivir entre nosotros y entregar su vida para salvarnos. Gracias porque es un amor y una gracia inmerecida, que no la podemos comprar ni pagar con nada. Tú demandas de nosotros una rendición total a ti, Señor, porque así tú lo deseas, para que nuestra vida se complete en ti. Gracias por este estudio, pedimos tu dirección, pedimos que sea tu Espíritu Santo usando tu palabra en el corazón de muchos. Tu palabra no vuelve vacía. Permite que mis pensamientos malos y mis pecados como ser humano no interrumpan el libre desarrollo de tu mensaje. Guárdanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, voy a leer para ustedes entonces un trecho largo, repito, capítulo 13, 13 al 52. Dice así la palabra del Señor. Pablo y sus compañeros se hicieron al mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, por su parte, siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron a la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo: escúchenme, israelitas, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció el pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Luego de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia. Todo esto duró unos 450 años. Después de esto, Dios le asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Entonces pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Tras destruir a Saúl, les puso por rey a David, a quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. De los descendientes de este, conforme a la promesa de Dios, Dios ha provisto a Israel de un Salvador,
que es Jesús. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completando su carrera, Juan decía: ¿quién suponen ustedes que soy? No soy aquel. Miren, después de mí viene otro a quien no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham y ustedes los gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar, después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él. Lo bajaron del madero y lo sepultaron, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos lo ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en aquel segundo salmo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras: yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje: no permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. Ciertamente, David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con tus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de estos pecados por la ley de Moisés. Pero todo lo que es justificado por todo lo que el que cree es justificado por medio de Jesús. Tengan cuidado, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas. Miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se las explique. Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablara más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír las palabras del Señor. Cuando los judíos vieron a la multitud, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente: era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como las rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz de las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Bendito sea la palabra del Señor. Aquí estamos viendo nosotros ahora este pasaje tan hermoso
e interesante del libro de los Hechos. Continuamos viendo el avance del Evangelio, de todo lo que está pasando, prácticamente hacia el oeste está caminando estas cosas, y habla de Pablo y sus compañeros. No nombra al principio a todos los demás, sino dice Pablo y sus compañeros. Y aquí vemos este relato que nos deja ver en prácticamente todo este capítulo 13, esas expresiones completas constantemente de Pablo y sus compañeros. Llegan a esta ciudad que se llama Antioquía de Pisidia, y vemos algunos cambios que estaban pasando ya, especialmente en ese hecho donde Pablo está tomando ese liderazgo más destacado. Ya no se habla mucho de Bernabé, se acuerdan que al principio era Bernabé y Pablo, ahora habla de Pablo y sus compañeros, ¿verdad? Y esa forma está dando el énfasis de lo que Pablo está haciendo. Ya después del 15:12, 15:25, se vuelve a nombrar todas estas cosas. Pero Lucas lo que está comunicando aquí en el libro de los Hechos es que Pablo está asumiendo ese liderazgo tan completo que por supuesto él va a desarrollar. Otra de las cosas que explica Lucas aquí en el libro de los Hechos es esta renuncia o lejanía de Juan Marcos, de ellos, ¿verdad? Dice que en Jerusalén se separa de ellos, regresa, en Antioquía se separa de ellos porque regresa a Jerusalén. En el 15:38, Pablo, después un poco más adelante, va a narrar el disgusto que esto provocó, porque llama a esto hasta una deserción. Si ustedes brincan conmigo un segundo, para el 15:38, lo van a ver conmigo cuando Pablo dice: pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos el trabajo. Pablo se sintió abandonado de parte de Juan Marcos en este caso. No importa, está bien, sigue el trabajo, se dirigen a otro sitio que se llama Perge, una zona de Galilea, y como es la costumbre, vemos a estos dos personajes, Pablo y Bernabé, ahora visitando esta sinagoga porque era su costumbre hacerlo. Y vemos allá al principio de la lectura en el 14 y el 15, son gente, él los llama inclusive judíos, dice: hermanos, si tienen algún mensaje les piden, ¿verdad? Y él les dice: escúchenme, israelitas, y ustedes los gentiles temerosos de Dios. Este es el término que usa el apóstol: israelitas y ustedes gentiles temerosos de Dios. Y ahí Pablo empieza a dar su mensaje a estas personas que, si bien conocían bien todo el Antiguo Testamento que hasta ese momento tenían, pues no tenían ninguna información de lo que había estado pasando ahora a través de Jesús. Inclusive se ve que sabían de Juan el Bautista, ¿verdad? Pero hasta ahí sabían ellos. Pero este mensaje de Pablo, por cierto, es muy parecido al que da Esteban allá, también al principio del libro de los Hechos. Esteban estaba demostrando en su mensaje que tanto la antigua ley y el templo estaban dando paso a un nuevo tiempo, a una nueva era. Y por eso fue apedreado, ustedes lo recuerdan muy bien. Pero también Pablo ahora, con su mensaje, está demostrando a través de toda la historia que les está contando, que el actuar de Dios en toda esa historia llegó a un punto máximo con la venida de Cristo. Por eso empieza a narrar prácticamente desde el verso 17 en adelante acerca del tiempo en Egipto y el tiempo de Éxodo en ese mismo capítulo, verso 17, ¿verdad? Todo el peregrinaje en el desierto, verso 18, hasta el 20 sobre la conquista de Canaán. Luego habla de los jueces y el 21 y 22 habla de los dos primeros reyes, Saúl y David. Y luego, por supuesto, da un gran salto hasta llegar a Jesús para entender que Jesús, descendiente de David, empieza a cumplir todo el propósito de Dios en esa historia. Y Pablo enfatiza que Jesús cumple todas esas aspiraciones que los judíos tenían de lo que Dios les había prometido. Por supuesto, les enfatiza en el verso 23 que ese Jesús es el Salvador de Israel y claramente lo especifica. Y luego les recuerda lo de Juan el Bautista, que lo había anticipado. Y como ya dije, los oyentes sabían bastante de Juan el Bautista, pero no sabían de Jesús. Y Pablo entonces presenta a partir del verso 26 todo el proceso de la muerte de Cristo, siendo inocente, como él cumple las profecías que han sido dadas a ese pueblo, tanto en el verso 27, 28, 29. Y luego en el 30, Pablo expone
así como lo hace Pedro, por cierto, también allí en el tiempo de Pentecostés, la resurrección de Cristo, y es la cual es atestiguada por muchos. Y tanto en el Antiguo Testamento, Pablo ofrece a sus oyentes estas dos cosas importantes. Miren el 38 y el 39, ¿verdad? 38 y 39. Por lo tanto, hermanos, sepa que por medio de Jesús, que les anuncia a ustedes el perdón de sus pecados, ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Pablo concentra en estos dos versos una tremenda profundidad de doctrina. Perdón, justificación, fe. Todo lo que va a ser prácticamente el tema del apóstol Pablo en toda su teología, que después va a desarrollar en las cartas, ¿verdad? Impresionante esa parte, porque la idea aquí es fe, justificación, la posibilidad de ser justificado por la ley de Moisés. Luego habla de la muerte del madero. Recuerden que es una maldición para ellos, del pecado, y por supuesto habla de esa gracia hermosa. En el capítulo 40, en el verso 43, habla de esa gracia hermosa. Repito, este tema de la justificación por la fe en Cristo Jesús va a ser prácticamente el centro de la doctrina que Pablo luego va a desarrollar extensamente en las cartas que escribe a los romanos, a Efesios y a muchas otras iglesias de aquella época. Entonces concluye con ese mensaje recordándoles Habacuc 1:5. Y por supuesto habla de ese juicio contra aquellos que rechazan el mensaje de salvación. Pablo expresa que ese plan de salvación que Dios da mediante Jesucristo se refleja en toda la historia. Por eso le traje desde el Éxodo, ¿verdad? Todo el camino lo trae para explicarle que Dios está actuando. Desde el principio, Dios ha estado revelando sus propósitos a través de muchas maneras hasta llegar ahora a la mayor revelación de su propósito, por supuesto, a través de Cristo Jesús. Son muchas las cosas entonces que nosotros vemos en este sermón que Pablo lanza en esta sinagoga. Por supuesto, esto trae consecuencias. La primera favorable, por cierto, que es común en este asunto del evangelio, es común. La gente se sorprende, le gusta lo que oyen, son invitados a volver el próximo Sabbat y muchos lo siguieron inclusive. Después de la reunión, siguieron preguntando. Me imagino yo que tanto Pablo como Bernabé tuvieron una semana muy ocupada en ese sector porque la gente siguió buscándole. Y dice claramente en el 43 que Pablo los animaba a perseverar en la gracia. Como siempre, otros, vean el verso 44 y 45, otros se llenaron de celos. Miren lo que dice 44 y 45. Al siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó para oír las palabras del Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Quizás parte de aquel grupo que la semana pasada los felicitaba y los animaba a seguir hablando y los invitó a volver. Ahora, al ver la reacción de la gente, cómo se acercaba, empezó a doler y empezó a picar el celo, ¿verdad? Y Pablo se dirige tanto a los gentiles y así lo respalda las Escrituras. Y Pablo deja claramente que la salvación ahora, aunque era para los judíos, ahora Dios lo está buscando de otra manera. Pablo, por supuesto, nunca dejó de percibir o de desear la salvación de los judíos. Nunca lo dejó de hacer. Pablo nunca dejó de buscarla. Si ustedes van a Romanos 9, 1 al 3, van a ver que Pablo sigue orando por todas estas cosas. Estoy hablando de Romanos capítulo 9, versos 1 al 3. Ya estoy llegando para ustedes. Dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Y un poco más adelante, en el 10:1, repite algo parecido Pablo. Pablo seguía, no que había desechado a los judíos, seguía orando por ellos, seguía, hasta yo diría, trabajando por ellos. Pero
hasta ahí llegaba esa parte de la historia. Sabía lo que estaba pasando y a pesar de que los quería salvar, se daba cuenta que había un llamado nuevo hacia esos grupos gentiles. Los gentiles, dice claramente, recibieron la palabra con gozo. Lo dice en el 48. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Los gentiles se alegraron por eso. Y a pesar de esta segunda reacción, dan esa gloria a Dios. Y por supuesto, siempre hemos dicho que la palabra de Dios lleva a dos reacciones humanas, una negativa como la que ya vimos, otra positiva. Interesantísimo, por cierto, hermanos, la parte final del verso 48, y lo leo para ustedes otra vez. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Interesante ese tema, y quiero hacer un énfasis muy especial y lo voy a repetir 2 veces. Nunca es la propia decisión de la persona la que lo salva. Siempre es el amor y la misericordia de Dios que alcanza al pecador. La salvación del hombre depende de Dios. Y si usted no entiende eso, es básico para nuestra vida cristiana. No podemos hacer nada para ganarla. No podemos hacer nada para merecerla. Dios es, por su amor y su misericordia, quien nos alcanza con ese amor. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos amó y nos rescató. Por supuesto, siempre hablamos de que hay una respuesta humana. Sí la hay, pero el primer toque del Espíritu Santo a nuestro espíritu muerto, por decirlo así, que donde nos da la vida, es cuando es el primer paso que Dios nos da. Y aquí lo dice claramente ese verso 48. Por supuesto, la oposición era tan severa que ellos tienen que abandonar el pueblo. Y otra parte interesante ahí, los creyentes tenían otra actitud distinta, les estaban contentos, pero Pablo y Bernabé en el verso 51, expresan un veredicto muy fuerte, una sentencia muy fuerte contra esta gente. Versículo 51, mírenlo conmigo, por favor. Dice, ellos por su parte se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Esa actitud que tomaron Pedro y Bernabé de sacudirse el polvo de sus pies era una costumbre muy judía, que cuando llegaban de tierras lejanas y entraban a lo que ellos conocían como la tierra prometida, para no, según ellos, contaminar su tierra, sacudían el polvo de sus pies, diciendo, atrás queda lo pagano, y dando a entender eso, y ahora vamos a entrar a la tierra nueva. Y lo que está haciendo Pablo y Bernabé aquí es prácticamente señalando a ese grupo de judíos como paganos entre los que ellos estaban viviendo, por cierto, como profanos, prácticamente diciéndoles, ya ustedes, judíos, no forman parte del verdadero Israel de Dios. Y esto es clave para entenderlo también, y espero que lo estén haciendo. No formando parte ya ese grupo como del verdadero, a pesar de que eran judíos, como el verdadero pueblo, el verdadero Israel. Vemos aquí también una actitud muy buena y nos deja ver este pasaje que leímos, la actitud de Bernabé, aunque no hemos nombrado, pero eso es lo que vamos a enfatizar. Bernabé, recuerden que le hemos dicho que es un ejemplo de animador, de que impulsa constancia a los demás, ¿verdad? Y aquí lo vemos también en el caso tanto de Pablo como de Juan Marcos, que los deja lejos o los abandona. El primero es esa inversión de los nombres. Antes ya hablaba de Bernabé y de Pablo, ahora se habla mucho de Pablo y Bernabé, pero a Bernabé no le preocupa eso, no se llena de celos, no se disgusta por eso. Si hay alguien mejor que yo para hacer las cosas, mejor que la haga, porque lo importante es el reino. Bienvenido sea todo aquel que quiera ayudar. Bernabé, como un buen animador, no se pone él con celos para llegar de primero. Hay alguien que lo haga mejor, adelante. Lo importante es que todo contribuya para el reino. Lo segundo es que a medida que Pablo toma esa notoriedad, Bernabé se limita a estar presente, a apoyar. Pablo predica, Pablo enseña.
¿Predicaba y enseñaba Bernabé? Sin duda que sí, pero hay uno mejor preparado que él, Pablo. Recuerden que Pablo era un doctor en las leyes, tenía una preparación extensísima, además era gentil, de medio gentil, así que tenía la capacidad también de alcanzar a toda esta gente. Y aún en Juan Marcos no lo deja solo, sino también que lo anima. Ahí si ustedes van a Colosenses 4:10, repito, Colosenses 4:10, verán aún a Pablo después reconociendo estas cosas respecto a Juan Marcos. Bernabé decide entonces dejar a Pablo y seguir con Juan Marcos allá en Hechos 15, donde sucede estas cosas y siguen adelante. Pero esa separación, aunque fue dolorosa sin duda, pero recuerden, sigue Bernabé animando, aún en tiempos difíciles. Un buen líder animador anima a otros a hacerlo. Por supuesto, hermanos, ahora vemos a Pablo aquí dándonos una gran visión de la historia. Empieza en Éxodo, allá cuando estaba en Egipto esclavizado, ¿verdad? Pero de ahí nos narra toda la historia de salvación y nos deja ver claramente el apóstol Pablo cómo Dios se mueve en la historia para presentar ese mensaje de salvación. Sobre todo lo que va pasando en el mundo, Dios no nos ha dejado solos. Su mensaje de salvación siempre es constante. La entrada de Cristo en esta historia, ese acontecimiento central de toda ella prácticamente. La esperanza que había allí en el Antiguo Testamento, ahora hoy se cumple a través del nacimiento, vida, muerte, resurrección, predicación y exaltación de Cristo. Y es lo que él narra ahí en Hechos 2, 16 al 21, como ya lo leímos hace tiempo atrás. ¿Es una buena metodología evangelística? Sí, porque Pablo enmarca a Cristo dentro de todo lo que Dios ha hecho en la historia y nos deja ver a nosotros que ese evangelio se puede ser usado en la evangelización porque es la clave. Y aquí lo muestra de una manera muy extensa. Cómo usa ese evangelio dentro de toda la historia para presentar esa revelación que se encuentra en la Biblia, por supuesto. Y por eso los cristianos somos conocidos como el pueblo de la Biblia, la gente del libro, ¿verdad? Porque creemos que aquí está la revelación de Dios. Desde la primera página, allí en Génesis 1:1, hasta el final en Apocalipsis, creemos que es Dios actuando en la historia, que Dios no nos ha dejado solos. Y usando esa revelación de la palabra de Dios en la evangelización es lo que hace Pablo principalmente. Y por supuesto, después de todo eso, lleva grandes acontecimientos o enseñanzas teológicas en todo este plan. Por eso lo usa en ese mensaje. Igual que lo usó Jesús, por cierto. Si ustedes van conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, en el versículo 27, verán ahí a Jesús haciendo algo parecido. Cuando ya se le aparece allá el camino de Emaús, ¿verdad?, a estos discípulos, dice el 27, hablando de Jesús, entonces comenzó por Moisés y por todos los profetas y les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Aquí vemos a Jesús haciendo lo mismo. Paseó a estos discípulos por la historia para dejarles ver que esa historia de Dios dentro de ese espacio de tiempo, Dios no ha saltado ni siquiera un momento, ni ha faltado ni siquiera un segundo, sino que ha estado explicando una y otra vez cómo Dios obra y cómo Dios participa. Es la esperanza de todas estas cosas, es la esperanza de todo esto. ¿Y podemos usarlo hoy? Claro que sí. La gente necesita ver esto. Pablo está mostrando que a través de todas las situaciones de la historia humana, Dios está desarrollando un plan y que no se ha equivocado y llegó a su punto de máxima expresión en Cristo Jesús. Y hoy podemos usar lo mismo en nuestros tiempos de evangelismo con cualquier persona, ¿verdad? Dios no se ha olvidado de nosotros. Reconocemos que estamos en un tiempo bien difícil, diversas situaciones hoy en día nos están, por decir así, acosando. Ya se habla prácticamente de guerras nucleares y de destrucciones masivas y de destrucciones del mundo. Lo que sufre hoy el mundo sinceramente es fuerte. Muchos avisoran destrucción del mundo completo a través de estos procesos que están pasando de guerras en muchas partes. Y no en un solo sitio, hay muchos lugares sufriendo lo mismo. Yo diría que muchos hasta pueden llegar a desesperarse por esto. Tengamos cuidado, hermanos. Es todo lo contrario.
El discurso de Pablo nos deja ver a nosotros claramente que el Señor Jesús está presente y está actuando en cada paso y en cada voluntad. Dios no se ha equivocado. Dios está trabajando de la misma manera. Dios no está inactivo. Dios está obrando de la misma manera. Dios no ha abandonado a su creación. Dios está obrando. Dios no lo ha dejado de hacer. Dios sigue trabajando y sigue caminando. Su creación no está a su suerte. Dios sigue trabajando y sigue actuando. Y el plan de Dios se desarrolla en forma gradual y constante. Su plan es el mismo y no se va a detener. En Cristo se cumple el deseo de toda la historia. Hay esperanza, hermano. Hay esperanza. No en el mundo. Hay esperanza en Dios. El plan del Creador no se ha detenido y se desarrolla hasta el fin. Yo diría que el rompecabezas de la vida solo encuentra esperanza en Cristo Jesús, sabiendo que Dios es el dueño y el hacedor de la historia, tanto en cosas grandes como en cosas pequeñas. Así que no hay por qué desesperarse, no hay por qué angustiarse. Dios está al control y nada de lo que pasa se escapa de su plena, perfecta y divina voluntad. Y ese es un método de evangelismo que Pablo usa, el contenido de todo el evangelio para explicarlo. Yo sé que hoy en día estamos viviendo quizás un tiempo donde hay filosofías que se centran mucho en el pluralismo. Se dicen no hay verdad. Te dicen no hay nada verdad objetiva. Predicar una sola verdad no es muy bien visto hoy. Por eso, hermanos, algunos llegan hasta suponer que debemos tener un diálogo abierto, intercambiar ideas, intercambiar creencias y entonces quizás cada quien quedarse con una opinión personal. Pero no es cierto, hermano. La verdad es una sola. La verdad es Cristo Jesús. Hoy en día hasta la tecnología que nos rodea, la información, a veces impide todas estas cosas. ¿Por qué? Porque todo este proceso tenemos tanta información que desvía nuestra vista a veces de las cosas. Ahorita hay mucha televisión, mucho internet, muchas cosas que nos secuestran la atención. Pero recuerden, no podemos adormecernos por estas cosas. Hasta los predicadores y maestros, a veces caen en esta situación, tanto material. Pero recuerden, no podemos descuidar el estudio de la Biblia. Las cosas de información de internet son muy buenas, pero un estudio profundo y personal de la palabra es clave para poder desarrollar. Otros grupos quizás te llaman a decir que tú no puedes predicar una sola verdad, que son las experiencias lo que podemos ayudarnos, que cada quien tiene esa experiencia. Yo sé que hay muchas experiencias, pero hermanos, toda experiencia debe estar basada en la Biblia. Toda experiencia debe de estar basada en la Biblia. Sanaciones, liberaciones, emociones son buenas, está bien, no lo niego, pero debe estar basada en la Biblia. Oramos para que el poder de Dios se manifieste, pero en gente equipada en la palabra. La palabra es insustituible. Por eso la palabra requiere preparación, tiempo, dedicación, oración, estudio laborioso. Aún ver este video, yo sé que es un trabajo para muchos de ustedes, pero hay que dedicar tiempo. Yo le doy gracias a Dios por nuestra iglesia Hope Chapel, porque tiene un sinnúmero de formas de enseñar la palabra. Tenemos estudios bíblicos, como en español, pero también tenemos un estudio bíblico hermosísimo en inglés los sábados, llamado HIT, que es un estudio bíblico profundo de la palabra dirigido por el pastor. Tenemos grupos de matrimonio que también se reúnen los lunes y trabajan en todo esto, ¿verdad? Las damas se reúnen también los jueves y trabajan en estudios bíblicos. Los niños están siendo dirigidos por un grupo grande de maestros jóvenes ayudando a nuestros niños a conocer la palabra. Hay programas de jóvenes comenzando ahora. Los caballeros también se reúnen. Hay programas de diferentes maneras, hasta en español, repito. Así es nuestra iglesia. En nuestra iglesia la palabra es esencial. Pero la verdad, hermanos, es lo que nos va a sostener en tiempos difíciles.
La verdad es la que nos va a mantener firmes en tiempos de angustia, sabiendo que Dios es el Dios dueño de la historia y que no son las filosofías, ni las tecnologías, ni las experiencias, sino la palabra de Dios lo que nos va a dar base y seguridad en nuestra vida. Recuerden estas cosas, así como el apóstol Pablo tomó esa porción extensa de la historia, la resumió prácticamente y la presentó de una manera, estoy seguro que también conociendo la palabra, podemos dar a conocer a mucha gente que nos rodea cómo Dios ha actuado en la historia y cómo hasta el final Dios tiene planificado cada cosa para que podamos mantenernos firmes, aún en situaciones difíciles que están viniendo y van a seguir viniendo. Y en muchas partes del mundo ya han llegado. Se oyen historias tristes de grupos de cristianos perseguidos por su fe. Hermanos, lo único que nos puede sostener en tiempos difíciles no son las experiencias, ni la filosofía, ni la tecnología. Es la palabra del Señor. Si tenemos oportunidad ahora, aprovechémosla para conocerla, profundizar en ella, hacer raíces en ella. Y en tiempos difíciles nos podrá sostener. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Qué bueno poder seguir con ustedes. Y seguimos la próxima semana con nuevas clases del libro de los Hechos. Dios les bendiga. Gracias y hasta luego. Amén. Padre, gracias por esta bendición de conocerte y darte a conocer a otros. Gracias porque tú eres firme, seguro en todo lo que haces y nada te falta. Padre, bendice este tiempo, bendice este video para que pueda llegar a mucha gente. Y Señor, úsalo para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Hasta la próxima.